Es un placer saludarles. El día de hoy vamos a desarrollar la clase de filosofía con el contenido, el conocimiento y su naturaleza. El hombre como individuo consciente. Entonces, para hablar de pensamiento filosófico es necesario hablar primero del hombre. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es ese ser con la capacidad que lo distingue de otros seres, como es la capacidad de pensar. El hombre es un ser pensante que logra trascender su especie y convertirse en ser humano. El hombre, por necesidad de sobrevivir y en su relación con la naturaleza, adquiere experiencia y llega a conocer el mundo en que vive y las leyes que lo rigen. ¿Qué significa ser individuo? Parecido a lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Si hablamos del hombre como individuo, estamos hablando de una persona considerada aisladamente con relación a la colectividad. Dentro del contenido de hoy vamos a trabajar lo que es la personalidad. Entonces, ¿qué es personalidad? Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de ese conjunto de cualidades que cada uno de los seres humanos posee, y cada uno de nosotros tiene personalidades distintas. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, es un ser social, pero también cada uno de nosotros tiene su propia individualidad. Entonces, la personalidad de uno no es la personalidad del otro. Y la personalidad es un proceso que vivimos constantemente, desde que nacemos hasta que alcanzamos la madurez, estamos en constante formación. Es aquí donde vamos aprendiendo el valor de la responsabilidad y vamos desarrollando nuestra propia individualidad. ¿Cómo se forma la personalidad? Ya hablábamos que es un proceso que trasciende y que tiene una estructura, ¿verdad? Entonces, el hombre por naturaleza tiene muchas diferencias en relación a los demás seres y también cumple con diferentes condiciones. ¿En qué aspecto? Bueno, el ser humano, el hombre es un ser racional que tiene sus distintas formas de actuar y es una de las diferencias en relación a los demás seres. Recordemos también que todo esto viene íntimamente relacionado con lo que es la dimensión humana y con el confrontamiento de la realidad. Recordemos que en esta clase vamos a estar hablando constantemente de su objeto de estudio, y uno de los objetos de estudio de la filosofía es precisamente el ser humano. Entonces, el ser humano es el centro del objeto de estudio de esta asignatura, y entonces constantemente vamos a estar hablando del ser humano, de lo que es la personalidad, de lo que es el conocimiento y los diferentes pensamientos, ¿verdad? Y de hecho, pues de la forma de vivir que tenemos cada uno. El saber científico y el saber filosófico. Aquí también vamos a trabajar lo que son los tipos de saberes. Entonces, el saber científico busca conocer el funcionamiento de las cosas de manera verificable. El saber filosófico busca saber cómo es en realidad una cosa. Sigue un camino propio y se pregunta el porqué de las cosas. Entonces, cuando hablamos de la filosofía, es aquella actitud de que siempre estamos buscando y averiguando el porqué. Entonces, es de ahí que todos tenemos un poco de filósofos. El saber filosófico es un esfuerzo por conocer qué es el saber, qué es la realidad y cuál es el sentido de la vida humana. Entonces, Rubén Darío lo ejemplifica claramente en el poema Lo Fatal. Y también nuestros antepasados se hacían esta reflexión y expresaban en sus poemas.
¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco por aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea pluma de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Entonces, en la mayoría de los poemas vamos a encontrar también ese pensamiento filosófico. Recordemos que cuando hablamos de pensamiento filosófico, cuando hablamos de filosofía, siempre lo tenemos que relacionar con el pensamiento, con esa búsqueda de la sabiduría. Relación entre el ser y el pensar. El punto de partida de las teorías filosóficas es el problema de la relación entre la conciencia y el ser, entre lo espiritual y lo material. Entonces, constantemente hay una lucha entre lo que es la materia y la parte espiritual del ser humano. El problema básico de la filosofía radica en los hechos fundamentales de nuestra vida. A menudo nos estamos haciendo un sinnúmero de preguntas, nos estamos cuestionando y vamos buscando siempre respuestas a un sinnúmero de problemas que se nos presentan como parte de la naturaleza humana. Hablaremos también un poco acerca del conocimiento. Entonces, ¿qué es la teoría del conocimiento? Es un proceso sociohistórico de la actividad creadora de los hombres, que forma su saber sobre la base de la cual surgen los fines y los motivos de la acción humana. Eso es, en pocas palabras, la teoría del conocimiento. Es la sección de la filosofía que estudia la interrelación del sujeto y el objeto en el proceso de actividad cognoscitiva. Cuando hablamos del proceso cognoscitivo, estamos hablando de ese proceso de formación del conocimiento. Y es esta una de las grandes tareas también de la filosofía, el estudio del pensamiento y del conocimiento humano. Vivimos en un mundo donde constantemente nos estamos preguntando, nos estamos interrogando y en la búsqueda por ese saber y por ese conocimiento. También siempre estamos persiguiendo si estamos llegando a la verdad. Sin trabajo, conocimiento y lenguaje no puede existir el hombre. Entonces, el hombre está formado por estos tres elementos, ¿verdad? El trabajo porque es una actividad fundamental para la sobrevivencia humana del hombre. El conocimiento porque todo ser humano tiene que estar formado por un conjunto de conocimientos. Y el lenguaje porque esa es la manera en que nosotros nos comunicamos con los demás. Entonces, la teoría dialéctica materialista, al resolver científicamente el problema fundamental de la filosofía, que es el hombre, aporta los elementos necesarios para interpretar en la teoría del conocimiento el proceso a través del cual el hombre refleja la realidad objetiva y utiliza este reflejo en la transformación de la misma. El problema fundamental de la filosofía es su segundo aspecto. Plantea la siguiente interrogante: ¿qué posibilidad tiene el hombre de conocer la realidad? ¿Será que como seres humanos conocemos bien nuestra realidad? ¿Es nuestro pensamiento capaz de conocer el mundo objetivo? Cuando hablamos de mundo objetivo es como que estemos hablando de la realidad. Entonces, como seres pensantes, ¿será que conocemos toda nuestra realidad o nos hará falta todavía esa madurez para conocer nuestro entorno real? El conocimiento tiene niveles. Tenemos el nivel concreto, sensible y el conocimiento lógico. Abstracto son los dos niveles fundamentales del proceso cognoscitivo. Cuando hablamos de proceso cognoscitivo, estamos hablando de ese proceso donde vamos
desarrollando ese conjunto de conocimientos. Entonces, de acuerdo a la experiencia, cada uno de nosotros como seres humanos, como seres pensantes, debemos de tener un cúmulo de conocimientos y que los podemos clasificar en su orden de importancia. El primer nivel del conocimiento, conocido como sensorial, es el primer paso del proceso cognitivo. Cuando hablamos de sensorial, estamos hablando de ese conocimiento que adquirimos a través de los sentidos, como su mismo nombre lo indica: la vista, el tacto, el oído. Este conocimiento es inmediato y ante todo conocimiento de lo individual, de lo singular. El conocimiento sensorial comienza con la sensación. Cuando hablamos de sensación, estamos hablando del sentir. Luego tenemos el nivel lógico, que se relaciona con el ámbito racional del pensamiento y que desempeña un papel muy importante en todas las etapas del proceso cognitivo. El hombre no se conforma con conocer los aspectos exteriores de los objetos y sistemas, sino que penetra en la esencia del mundo. Como mencionábamos anteriormente, el ser humano nunca está conforme porque siempre está en ese proceso de averiguar, de investigar, si está llegando al punto de la realidad y si realmente tiene la verdad en sus manos. Entonces, el hombre es un ser humano que constantemente está en la lucha del conocimiento y del pensamiento. Ahora les voy a presentar las actividades que van a realizar. De acuerdo a la información, van a realizar lo siguiente: van a redactar un documento mediado que contenga los siguientes aspectos. En ese documento ustedes me van a reflejar el concepto y objeto de la filosofía, origen de la filosofía, relación entre los conceptos individuo, personalidad, y también van a trabajar en ese documento el concepto de conocimiento, sus niveles, y por último van a investigar el poema Lo Fatal y van a realizar un análisis de ese poema. En ese poema ustedes van a encontrar todo lo relacionado al contenido de hoy. Entonces, cuando hablamos de documento mediado, estamos hablando de un pequeño ensayo. Ese ensayo puede tener una extensión de 5 páginas. Recuerden que tiene que llevar su portada con todos los datos generales y les recomiendo que lean todas las recomendaciones que están en la guía, en la plataforma virtual de filosofía.